Bien. Bueno, eso fue bueno. Gracias. Bien. Vamos de nuevo. Bueno, ya hablé del repaso que lo podemos ir a revisar después en las clases que subí, que debería ya estar subida recién ahora la del miércoles pasado, que tuve inconvenientes. Pero bueno, vamos de nuevo. Eh, Semana pasada vimos el primero de nuestros ciclos repetitivos, que fue el para. Resumen fundamental, el ciclo para nos permite repetir un código un determinado número de veces, que ya sea que nosotros se lo especificamos manualmente o que sale de algún cálculo. Está genial para utilizarlo con estructuras de muchos elementos, por ejemplo los arreglos que van a venir en el futuro, o también, qué sé yo, de repetir un código un n número de veces. Y la idea fundamental y pura es, si yo lo definí 5, 10 o para que repita 20 veces, las va a ejecutar las 20 veces. Entonces, ciclos para nos permiten trabajar con un determinado número de repetición. Y lo que vamos a ver ahora en esta clase, es un ciclo indeterminado, que es el primero de ellos, el ciclo del repetir. Antes de arrancar con toda la parte fundamental del ciclo, es importantísimo, tanto para el repetir como para, ahí, tanto para el repetir como para el mientras, tener sumamente en claro no la parte de código, que es lo que vamos a repetir, sino la parte de la condición de corte, que es lo que va a jugar una pieza fundamental. Ya van a ver por qué. Entonces, vamos a entrar a charlar un poco acerca de este ciclo. Bueno, obviamente que este ciclo es una estructura repetitiva y eh, la particularidad es que el conjunto de instrucciones que nosotros querramos repetir se va a repetir al menos una vez, y luego se va a analizar la condición de corte para ver si tiene que volver a ejecutar ese pedazo de código, perdón, ese conjunto de instrucciones que definimos, o si bien, si ya no lo repite y sigue de largo, por así decirlo. Me gusta mucho este grafiquito que armé como para dejarlo bien en claro la idea. Vamos a analizarlo un poco más en detalle de qué trata. Primero que nada, bueno, siempre hay que recordar que, bueno, un algoritmo va a tener, no sé, muchas instrucciones, y vamos nosotros a ir ejecutando paso a paso, salvo que, bueno, entremos en una de estas estructuras repetitivas que pueden ser que se repitan o no. Este pedazo de código que yo lo delimité acá en línea punteada es, digamos, la esencia del ciclo repetido. La idea es que cuando uno ingresa a ese conjunto de instrucciones, primero se va a ejecutar todas las acciones dentro de ese ciclo, todas. Y luego, al final, como en la última parte del ciclo, es donde se va a ubicar la condición o las condiciones de corte. En definitiva, la condición de corte. Y ahí se van a analizar todas las pequeñas condiciones que lo compongan. Solamente si todas las condiciones se cumplen y todo eso da un gran verdadero, recién ahí se va a salir del ciclo, es decir, se continúa con todo lo demás. Pero si todo lo que yo definí como mi condición de corte no se cumple, es decir, tiene el valor falso, entonces ahí va a volver al principio del ciclo y va a ejecutar una vez más todas las acciones del ciclo. 1, 2, 3, 20, todas las que yo le haya definido. Entonces esa parte es fundamental, que a veces puede hacer un poco de ruido. Que, o sea, ustedes van a tener todo su repetir, y ni bien se ingrese a ejecutarse, o sea, sí, perdón, ni bien se ingrese a ejecutarse, se van a ejecutar todas las acciones del ciclo, y al final es donde se va a ubicar la condición de corte, que puede estar compuesta por, digamos, una o varias pequeñas condiciones. Y de nuevo,
recién ahí es cuando se analiza si va a tener que volver a repetir o si no, y sigue de largo. Por eso es que, digamos, en cualquier definición que ustedes encuentren, siempre les va a decir que es un ciclo repetitivo que se repite perdón, que se ejecuta al menos una vez. Y voy a dejar un par de segundos ahí que decante, pero bien. Entonces, más o menos, esa sería la gran esencia de este ciclo repetido. Perdón. Bien. Ahora vamos a verlo un poco desde un aspecto de pseudocódigo, que dependen por ahí si ustedes lo buscan en internet, en alguna bibliografía o lo que fuere. La forma en el pseudocódigo puede variar un poco, pero no se preocupe. Vamos a verlo cómo se materializa en el PCI. No voy a decir que es parecido al para porque no tiene nada parecido. Así que bueno, vamos a ver cómo es la secuencia. Imagínense que acá tenemos un algoritmo X súper genérico, en donde ustedes, no sé, pueden tener una secuencia de una o muchas acciones antes y luego pueden tener la estructura del repetir. ¿Cómo arranca? Bueno, primero como que el inicio del ciclo se delimita con la palabra repetir y luego ven que este código acá está como con sangría es parte del cuerpo del ciclo, que es lo que se va a ejecutar al menos una vez. Y una vez que se ejecuten todas esas secuencias de acciones dentro del ciclo, se va a, se va a revisar la condición de corte, que es lo que se simboliza acá con esta dupla palabra reservada que dice hasta que. Y de nuevo, acá en esta parte de la expresión lógica, ustedes pueden tener una o muchas condiciones. Entonces, bueno, básicamente va a venir su algoritmo, van a ejecutar una, dos, todas las instrucciones que tengan antes, y ni bien ingresan el repetir, ahí va a ejecutar todas las acciones que hayan definido, y al final va a hacer la pregunta del millón, si tiene que seguir o no haciendo todo este ciclo. Si la condición que está acá bajo esta expresión lógica es verdadera, entonces esto ya termina y seguiría aquí en la línea número 8. De lo contrario, volvería a ejecutar a partir de la 4. O sea, solamente el repetir es como que delimita de dónde arranca y el hasta que como el final. Sería como lo contrario al sí, porque en el sí vos primero pones la expresión lógica y después pones la secuencia de acción. O me estoy confundiendo. No, sí, es una forma de verlo. O sea, Porque en el repetir vos pones la condición para que finalice la secuencia. En el sí pones primero la condición para que inicie una secuencia. sí, es una forma de verlo. O sea, en sí esto tiene muchísima base con el condicional, porque lo que estaría ocurriendo acá, digamos, en la línea 7, es un condicional. Porque o sea, como por detrás es un condicional, porque, digamos, acá lo que haría en la línea número 7 es como que si dijera, si la condición se cumple, bueno, vendría a esta parte de acá, a partir de la 8. Y si no se cumple, vendría acá. Entonces, sí se puede mirar de esa manera como con un condicional que se repite, por así decirlo. Está bastante buena la idea de verlo así. No sé si por ahí ayudó a afianzar la idea. Pero sí, Para mí la, sí. la, Creo que lo vimos hace poco en JavaScript, el do while, que es más o menos lo mismo, parece. eh, sí, depende cuál vean, porque, o sea, ahí capaz que vieron en realidad el mientras. El mientras tiene, bueno, ya lo vamos a ver en breve, pero el mientras tiene más pinta a un condicional porque vos decís, si la condición se cumple, repetí.
o mejor dicho, sí, es feo a veces la palabra repetir porque se puede usar para las dos, pero bueno, si la condición se cumple, hace el código que querés volver a ejecutar. Y si no se cumple, no vuelvas a ejecutarlo nunca más y seguí de largo. También se puede ver así. Sí, sí, tiene bastante validez. Bien. Acá viéndolo ya desde un aspecto así, de un ejemplo un poco medio básico, la idea como para plasmarlo, hice una estructura de un repetir que repite una cantidad de 10 ciclos y va mostrando cada uno, no sé, cada uno de los ciclos en donde estoy. Entonces acá yo les muestro, bueno, acá tengo un par de líneas antes del repetir. En este caso, no sé, yo defino parte de la condición de corte antes, o sea, como un cierto extremo de la condición de corte. Luego entro en mi repetir y ahí empiezo, no sé, a trabajar un poco, hago algunas acciones y al final comparo. Esto acá es capaz la parte más delicada. Cómo manejar bien la condición de corte. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, ustedes cada vez que repiten algo, seguramente se están acercando cada vez más a que eso se termine o no. Entonces, entre ciclo y ciclo, ustedes tienen que ir trabajando con una parte de la condición de corte que es lo que están variando. O sea, en este caso, por ejemplo, en esta condición de corte yo tengo una parte que es, digamos, algo fijo. Por ejemplo, yo esto se lo definí cantidad de ciclos. Y si leyéramos, por ejemplo, este algoritmo, así muy rápido, yo es como que voy a saber que voy a repetir, no sé, hasta que igualemos la cantidad de ciclos. En este caso, 10 ciclos. Pero para yo poder terminar este ciclo, yo necesito de alguna forma ir variando alguna parte. Y eso es lo que yo, por ejemplo, trabajo con esta variable que la llamé índice ciclo. Ustedes ven que en cada ciclo yo la voy actualizando, la voy moviendo de uno en uno. Algo medio parecido a lo que estaba haciendo con el para, pero muy de forma automática. Eso por ahí es un poco más rebuscado con esta clase de ciclos, porque ustedes tienen que trabajar bastante bien qué es lo que van a variar en cada ciclo y qué es lo que quieren preguntar para saber si vuelven a ingresar al ciclo o si bien si salen. Pero bueno, volviendo a este ejemplo básico, yo lo que quise plasmar más que nada era como una iteración de 10 veces y ir mostrando por pantalla. Entonces, bueno, si lo analizáramos un poquito más lento, eh, bueno, cantidad de ciclos siempre va a ser 10 y yo nunca la modifico. Eso es muy importante. Tiene mucha reminiscencia al valor final en el ciclo para, que yo no debía modificarlo porque si no, no sé, puede ser que capaz me vaya a un ciclo infinito o que todo se colapse. Entonces hay una parte que capaz la van a tener que hacer un poco fija. En este caso, bueno, yo la hice súper fija. Luego, cuando yo ingreso al repetir, mi índice ciclo, bueno, yo no lo inicialicé, eso estuve mal. Debería haberlo al menos, no sé, iniciado con un 0 por seguridad. Pero bueno, supongamos que arrancó de 0. Entonces, bueno, y vino al repetir, índice ciclo seguramente estaba en 0 y 0 más 1 le dio 1. Entonces, cuando vino al escribir, escribió el mensaje que yo le di y el valor, que en este caso era 1. Entonces, cuando termina el primer ciclo, pregunta, índice ciclo, ¿es igual a cantidad de ciclo? Y va a decir, bueno, 1 es igual a 10, no. Entonces viene de nuevo acá arriba y arranca. Índice ciclo estaba en valor 1, le suma 1, pasa a 2, que se ve acá reflejado en este mensaje. Y lo mismo, vuelve a preguntar. Ahora dice, 2 es igual a 10, no. Vuelta al paso 5, o sea, vuelta al paso 0, mejor dicho. Y así va a ir sumando, o sea, lo va a ir moviendo
En este caso yo, bueno, voy mostrando el mensaje y pregunta, 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 y va a llegar un momento en donde lo iguala, y ahí es cuando se terminó. Y así más o menos sería como un ejemplo súper básico, pero esto puede disparar para, o sea, podemos hacer 1000 cosas con los repetir. Esto, bueno, es capaz uno. Esta vez es una forma que me gusta verlo, que lo pueden ver si están trabajando con el PCInt y presionan el botón de diagrama de flujo. Está interesante porque vuelve a reforzar la idea de cuándo es que sale. Y sobre todo es como que ustedes acá ven más delimitado cuál sería la parte que se va a repetir. En este caso es el mismo, o sea, lo que yo le escribí aquí es esto, pero en diagrama de flujo. O sea, hay una parte del código que no es la que se repite, y luego sí, ya entramos a una parte que al menos una vez se ejecuta, o sea, porque pasa por acá, esta dupla se ejecuta una vez, y luego, por la definición del ciclo, pregunta al final, che, ¿ya alcancé el valor que yo quería para no repetirlo nunca más a esto? Y bueno, si no lo alcancé, viene por este camino en el falso y vuelve a repetir esta dupla. Y si lo alcanzó el valor, entonces ya sale y bueno, continuaría, si acá hubiera más línea, continuaría con esas líneas. En este caso, ya terminó el algoritmo. Hasta acá, la idea básica, media tranqui. Bien, bien. Bien, bien. Buenísimo. Un segundito que voy a cerrar la puerta porque... Bien. Bueno, algo que me gusta, que me gustó pensarlo cuando estaba haciendo la clase, que a veces me gusta también cuando doy otros temas, es esto, ¿lo podríamos, o sea, comparar con algo que ya tipo hayamos visto como para reemplazarlo? A ver, dicho de otra forma. Vieron que cuando estábamos haciendo el ciclo para, nosotros tranquilamente podríamos no haber usado el ciclo para y podríamos haber, no sé, copiado y pegado el mismo código la cantidad de veces que yo necesitaba. En este caso, para un ciclo repetir, ¿ustedes creen que nosotros podríamos hacer lo mismo o no? Bueno, si ya vieron la filmina, es como que ya saben la respuesta. Si ponemos eso dentro de un ciclo para, no sé, como que Es, pediría algo para iniciar el repetir. No, no entiendo. O sea, no, no sé si entraría, bueno, acá en este caso, bueno, sería un Ah, ¿vos ahí, te estás ahí, refiriendo justamente nulo. a ese caso? eh, n- bueno, en este caso justo tengo un número y bueno, ya se podría hacer con un para. Ahí estuve mal yo en haber usado el mismo ejemplo, pero en general, si tuvieran un repetir cualquiera, ¿podrían tipo no usar el repetir y podrían hacerlo con otra cosa que no fuera ni el para ni el mientras cuando lo veamos? Y lo podemos hacer de a El uno. para no tiene la condición de termino, o sea, termina cuando terminan las cantidades, no cuando el ciclo dice que Con, tiene que parar. con un sí y un si no. Podría ser, pero en realidad no. ¿Por qué no? Porque Que sería no muy largo podría el dar vuelta código. adentro. Claro, a mí me gustó la primera, porque sería no solo muy largo, que bueno, ya eso me da el pie. En realidad sería, no sabríamos cuánto puede ser, porque imagínense, por ejemplo, un programa que yo les digo, bueno, hasta que un programa que
nosotros le pedimos al usuario que le ingrese un número, cualquier número, y que corte cuando el número que ingrese sea 0. Y si no es 0, por ejemplo, que lo muestre. Ese tipo de problema no lo podríamos resolver sin usar un ciclo indeterminado. ¿Por qué? Porque yo tendría que tipo empezar a copiar y pegar y copiar y pegar y nunca podría tener eh, como la infinita posibilidad de todos los casos, porque, por ejemplo, Claro, podría. no sabríamos cuándo lo va a poner cero. Claro, exacto. O sea, por ejemplo, copio y pego una vez y ahí, bueno, le pregunto solamente una vez. Pero bueno, puedo volver a copiar y pegar y ahí tengo 2 veces. Y bueno, puedo copiar así lo mismo 10 veces. ¿Podría copiarlo 1000 veces? Sí, pero tipo ya ahí te quedaría no solamente muy largo, sino que incluso todavía no serviría, porque si el tipo pone 1000 números y no le pegó al 0, significa que todavía tenemos que volver a entrar. Y entonces ahí los maté, es porque no vamos a poder. Entonces, esta estructura, por esa super razón fundamental, que a veces no sabemos cuándo va a terminar la cuestión, es que es sumamente importante y irreemplazable. Es un poco fuerte cuando te lo pones a pensar porque decís, esto, claro, sí, lo voy a necesitar usar sí o sí en muchas ocasiones donde, no sé, no pueda yo copiar y pegar 20.000 veces el código. Yo hice en pseudocódigo, o sea, aproveché el PCInt que tengo Ujú. para resolver un ejercicio de JavaScript que nos dieron la clase pasada. Entonces lo que tuve que hacer fue poner un ciclo repetir adentro de un para. Mm. Es una cosa rara que hice, pero tenía su razón de ser. No sé si lo quiere analizar, se lo mando. Bueno, mándamelo. Voy a ver si capaz cuando estemos en la parte práctica me lo chusmeo un poco. Tengo dos consultas primero. Primero, voy a atender la de Bruno que quedó ahí en el chat, no me lo quiero olvidar. En PCInt, si se pueden construir arreglos. No, creo que no. A ver, ya te digo. Pero casi seguro que no, me parece. Sí, se llaman dimensión. Sí, se puede. Ah, bien. No, porque la verdad que no me estoy acordando, por eso tiré la del no primero, porque ya en la otra cátedra ya habíamos saltado al lenguaje por eso. Pero lo más No seguro que. aparecen las opciones, Ah, vale. pero si la escribí te lo tomo. Bien, bien, bien. Lo voy a chequear, pero capaz ya cuando estemos en arreglo me gustaría verlo con un lenguaje que por ahí me sea más fácil, porque si no, ya vamos a estar un poco más aburrido. Sí, aparte lo maneja muy feo los arreglos del PCI. Genial, ya me gustó la justificación. Bien, bien, esto ya es una consulta como, eh, como extra, pero vi que habían mencionado JavaScript. ¿Ya lo están viendo en otra cátedra, por las dudas? ¿O era justo que no se En busca? laboratorio. Ah, mira, copado. No sabía porque no estaba en contacto mucho con los. Pero bien básico. Ah, Dimos todos los if, los ciclos y las funciones. bueno, pero va bastante mucho más rápido. Bueno, bien, interesante. No, la verdad que no sabía, no me había comunicado los otros profesores, así que no sé cómo venían. Así que bueno, voy a por ahí ajustar un poco para no tenerlo sino con todo esto. Pero bueno, vamos a. Igual lo pasamos por encima, o sea, los dimos en un flash, o sea, ni ahí del detalle, o sea, fue medio todo la misma clase y Como vamos para cachetada de adelante, ¿no? loco. Ah, está bien, bueno. Está bien, está bien. Me quedé un poco tranquilo. Dije, mierda, porque si la verdad que ya lo dieron, o sea, son 3 temas y encima darlo con JavaScript que
Ay, mierda. O sea, es hermoso, pero bueno, no yo O sea, ni los aplicamos, los dimos como con un PDF así, tac, 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 uno tras de otro y nada más. está genial entonces. Buenísimo. Entonces, olvídense de eso. Pero no importa. Eh, bien, no pasa nada. Me causó curiosidad eso. Bueno, entonces vamos a un cachito, una demostración súper rápida y después hablamos un par más de dos cositas. Ejemplo del repetir. Bueno, de nuevo, acá si quieren practicar la estructura así como general, en el PCIN, acá a la derecha, de nuevo en la lista de comandos, tienen el repetir, que ya les da como el esqueleto. Esto también en muchos otros entornos empiezan a escribir, no sé, la palabra repeat o lo que fuera del lenguaje. A veces, no sé, le dicen apretar dos tabs y tipo ya te tiran los esqueletos. Así que está bueno a veces no memorizarse la estructura. Es como que sepan de que, bueno, la pueden ir a buscar a alguna parte y ya fue. Pero bueno, bien. Entonces, este sería nuestro esqueleto, así súper rápido, para trabajar con el repetir. De nuevo, muchas veces yo les digo, si pueden arrancar definiendo cuál es su condición de corte, mejor. Porque si no, después capaz van a tener muchas líneas metidas acá en el repetir y no van a saber bien qué es lo que desean hacer. Supongamos que, bueno, vamos a hacer ese ejemplo que yo les conté, que incluso creo que está en parte de la guía, que sea, no sé, un algoritmo para ingresar, no sé, números hasta que se ingrese el 0. Y ir mostrando todos los números. Entonces, supongamos que, bueno, acá en este caso vamos a definir un número entero. Y bueno, en este caso yo al menos quiero, sé que, bueno, no sé cuántos números me puede llegar a ingresar el usuario, así que el repetir nos viene fenomenal. Entonces, bueno, en mi repetir, lo que yo podría hacer es, primero pedírselo, escribir un número, lo leemos, perdón, vamos a esta parte, hasta que ingrese, leemos el número, y acá, bueno, de nuevo, como ya hemos trabajado con los sí y no, esto es exactamente lo mismo, o sea, lo que se acuerden de trabajar de un sí o un sí no, aplica acá. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a definir acá es básicamente una condición. Entonces, por ejemplo, una condición podría ser que un número sea igual a 0. Entonces, ¿qué estoy ganando yo en este caso con este algoritmo y con este repetir? Que al menos va a pedir una vez un número al usuario. Y luego va a continuar pidiéndole números al usuario hasta que ese número que haya ingresado sea 0. Con la primera vuelta en donde le hayamos ingresado el número 0, va a parar. Y luego va a seguir acá. O sea, va a seguir ya después. O sea, perdón, después del ciclo. Que bueno, eso lo podemos ver. Salida del ciclo. Entonces, si lo veríamos acá, por ejemplo, puedo ingresar el 1, no va a pasar nada, entonces vuelve a repetirlo, le ingreso un 2, vuelve a repetir, le ingreso un 3, vuelve a repetir, y así podría estar toda la vida ingresando, hasta que de repente se me ocurre a poner el 0 y la condición se hace verdadera, o sea, todo lo que yo tengo definido aquí, que es mi condición de corte, se hace verdadera y termina saliendo.
de nuevo, particularidades que podríamos ver. Casi siempre van a tener una parte en su cuerpo del repetir que van a ir modificándola. En este caso, para este ejercicio, yo lo que estoy modificando en cada ciclo o lo que estoy volviendo a cargar la información o que calculo cosas es mi variable un número. Y esto es fundamental porque yo uso esta pieza de información para saber si tengo que volver a ingresar o no. Si yo, por ejemplo, no lo usara y no sé, alguna cosa así, esto va a ser un ciclo infinito porque, bueno, va a ser perpetuamente falso y va a volver a ingresar hasta que, bueno, o se queme la máquina o yo me fastidie y rompa la máquina. Pero bueno, no queremos ni fastidiarnos ni romper la máquina. Entonces, bueno, es sumamente importante tener en claro que la condición de corte siempre puede tener, o es posible que tenga una parte a la que nosotros le ingresamos información o se la modificamos a través de, no sé, alguna cuenta, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, analizando si, no sé, si este número es par o no, o sea, tipo un pequeño proceso acá. Pero en definitiva, una pieza de información que va a ir variando de ciclo a ciclo y que en algún momento va a hacer que una o todas las condiciones den por resultado falso, verdadero, para saber si va a volver a ingresar o si va a salir. A veces contra lo que comparamos puede ser que venga ya sea dentro del repetir o bien también puede venir desde afuera. Por ejemplo, no sé, supongamos, vamos a hacer un ejemplo que comparo contra algo que viene desde afuera. Vamos a definir otro número, número de corte como en T. Y vamos a hacer, por ejemplo, la siguiente. Ingrese un número de corte. Y se lo ingresamos. Y acá entonces nosotros hacemos un poco de interacción con parte del código que está fuera del ciclo con código dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a hacer que mi condición de corte sea la comparación de esas dos piezas. Algo que ya le ingresé desde antes con algo que yo le puedo ingresar o calcular desde dentro de la iteración misma. Entonces vamos a, por ejemplo, probar. Vamos a hacer un ejemplo. Ingrese número de corte, vamos a ponerle 10. Y acá, bueno, volvemos a ingresar al ciclo. O sea, recién ingresamos, perdón. Le puse 1 y 1 no es igual al número de corte que yo le puse, entonces vuelvo a ingresar, vuelvo a ingresar porque no le pego, hasta que yo decido ponerle la información que necesitaba y salió del ciclo. Entonces, bueno, vemos que podemos trabajar no solo tipo con algo que yo ya le haya definido y no se va a mover de ahí, como era el caso anterior, que tipo lo comparaba así, como también con un pedazo de información que venga desde afuera del ciclo. Y supongamos que yo me equivoco y número de corte está definido como carácter. ¿Me da error o se va a volver infinito? Y bueno, ahí va a depender del lenguaje, porque y cómo definen la operación de igualdad. Hay algunos Mm. lenguajes, por ejemplo JavaScript, que tienen dos tipos de igualdades. Tienen la igualdad que se llama como lazy o perezosa o menor, que es con el doble igual, que a veces trata de decir, bueno, no sé, vos le ingresaste un texto y estás comparando con un número, como que internamente va a intentar transformarlo a un tipo en común y va a intentar hacer la igualdad. Entonces, como que ese lenguaje te va a permitir hacer una igualdad un poquito más poderosa o más flexible, depende cómo lo quieras ver. O también tiene la igualdad, por ejemplo, estricta. Pero bueno, no quiero meterme mucho en tema de otro lenguaje. Lo que quiero decir es, va a depender del lenguaje. Particularmente acá trabajando con
con PCInt, si yo, por ejemplo, le hiciera esto, ves, acá, como es, sobre todo también es parte de un lenguaje que se dice fuertemente tipado, el compilador trata de analizar este código, sabe que un número es de tipo entero y esto es de tipo alfabético y sabe que no puede hacer este tipo de comparación con distintos tipos. Claro, está bueno porque es más seguro y Sí, no puedo cometer el error. sí, tal cual, tal cual. Eso puede ser una seguridad. Eso también, eso les va a influir mucho, capaz cuando ya tengan más práctica en los lenguajes, porque bueno, es como que cada lenguaje es tipo, no sé, como un plan de, o no sé, un plan de celular, un plan de servicio de lo que ustedes imaginen, que va a venir con sus características, sus pros y sus contras. Hay lenguajes que, bueno, después yo se lo voy a dar todas las características, pero hay lenguajes que son, por ejemplo, fuertemente tipados. Por ejemplo, esto, aunque es pseudocódigo, sigue esa noción. Entonces, no me está permitiendo, o sea, primero que nada, yo no puedo definir variables sin un tipo. Y segundo, no me está dejando hacer a veces comparación entre tipos muy distintos. Por ejemplo, palabras y números. Eso tiene como ventaja, si ustedes lo ven, de que te hace más seguro alguna de estas cuestiones, como bien lo notaste. Pero a veces puede ser un bardo decir, bueno, que vos tenés que definir una variable en específica para un tipo de información, cuando otros lenguajes te permiten reutilizar las cosas. Por ejemplo, JavaScript. JavaScript es como cualquier variable es como una cajita Pandora que vos le podés poner lo que vos quieras y bueno, puede mutar y todo eso, pero no me quiero entrar. La cuestión es, volviendo de nuevo a lo que vos decías, sí, está bueno esto porque lo hace un poco más seguro. Ok, genial. Y bueno, volviendo de nuevo un poco más al tema de las condiciones antes de irme a ver el chat. Eh, de nuevo, pueden, por ejemplo, tener que parte de su información de la condición de corte o de alguna de las condiciones que pueden tener aquí venga desde afuera, como también, y acá viene la parte más peligrosa, la pueden tener adentro. O sea, ustedes pueden crear cosas así. En este caso, si leyéramos un poco la idea de este algoritmo ahora, lo que yo estaría intuyendo es que en cada ciclo yo estoy pidiendo, bueno, un número X y además el número por el cual yo quiero cortar. Y esto a primeras a alguno le sonaría, che, pero eso capaz te da infinito. Y sí, o sea, sí y no. Si yo, bueno, soy tan malvado de siempre empezar a poner esto como cosas distintas y sí, me va a dar infinito, pero bueno, yo le puedo ingresar información que sea igual en ambos casos. O sea, vamos a hacer el ejemplo para más fácil. En este ejemplo, acá ya estamos dentro del repetir, me está pidiendo un número de corte, yo le pongo, uy, vamos a aumentar, ahí está. Le pongo 10 y yo le ingreso un 1, vuelve a ingresar. Qué sé yo. Ahora le digo, no sé, número de corte 11 y te ingreso el 10, no son iguales, vuelve a ingresar. Y así podemos estar, no sé, batallando toda la vida hasta que en algún momento digo, bueno, está, te pongo que el corte es 0 y el número es 0. Y ahí terminó. Entonces, lo que por ahí quiero más o menos plasmar con esta demostración es que las condiciones de corte se pueden empezar a poner un poquito más rebuscadas. O sea, pueden tener que la información venga de muchos lados, que las informaciones se puedan actualizar en cada ciclo, o sea que hay que tener cuidado con qué condición se usa o qué información es la que se está comparando o la que se está o contra la que se está comparando, entonces hay que tener cuidado. Y como comentario final, si recuerdan de la parte de condicionales, acá podemos tener más de una condición. O sea, yo podría tranquilamente tener lo siguiente. Qué sé yo, que, no sé, vamos a ponerle así. Podría tener una cosa así.
y en este caso yo tengo dos expresiones, que de nuevo, ya como volviendo un poquito atrás, condicionales, ambas expresiones se van a evaluar cuando lleguen acá y esto va a dar obviamente verdadero o falso y esto también va a dar verdadero o falso. Y acá de nuevo va a entrar un poco el tema de ¿cómo es? De lógica, porque bueno, obviamente como estamos acá ante una conjunción, necesitamos que todas las condiciones den verdadera para salir. Si una de nuestras dos condiciones que hayamos planteado no se cumple, entonces acá va a volver a ingresar. Entonces, ahí vemos como que tenemos más chances de volver a ingresar al ciclo que de salir, porque bueno, tengo dos condiciones. Entonces es como que se empieza a poner un poco más interesante todo. Voy a revisar un cachito del chat y... bien, revisando el chat. Sí, sí. Lo que preguntaba Giovanna, sí sería el equivalente. Pero podría conseguir el mismo resultado. Sí, o sea, también lo segundo que preguntaba Giovanna, ya por ahí más orientado a JavaScript, cuando veamos el mientras, van a ver que es algo similar, pero al revés, el tema de las condiciones. Pero va a haber un detalle fundamental. O sea, en este tipo de ciclo, nosotros sabemos, así como tipo grabado en piedra, que no hay forma de que no ejecute al menos una vez todo lo que yo le haya definido aquí adentro. Luego, en nuestra próxima clase, cuando chusmeemos el tema del repetir, eso puede que no pase. Y es una ventaja, depende cómo lo vean. Pero bueno, hoy tipo como encajonándonos en el mientras, perdón, en el repetir, perdón, sepan de que lo que definen dentro del ciclo repetir se va a ejecutar una vez, al menos. Y de ahí de 1 hasta n, por así decirlo. Así que bueno, eso sería como nuestra parte de demostración y comentarios y bueno, parte de qué no tenemos que olvidarnos. Bueno, de nuevo, ¿qué no tenemos que olvidarnos? Y primero que nada, que estamos ante un ciclo, yo le voy a decir peligroso, pero para darle tipo más énfasis, pero no es peligroso. O sea, es peligroso porque pueden caer en un ciclo infinito si Una bueno. pregunta. Ujú. Ahí le preguntaría, o sea, cada vez que repite el ciclo, le volvería a preguntar el número de corte y el número que, ¿cómo es? Que quiere ingresar. O sea, le pediría 2 veces Sí, o sea, el número. todo lo que está aquí, ahí en esa sección amarilla, Claro. siempre. No, yo lo estaba pensando de el primer número que ingrese que esté fuera del repetir, entonces lo pide una sola vez y el ciclo se repite hasta que coincidan los números. Eso sí, y es válido, pero en este caso son dos ejemplos distintos. Vamos a ponerlo, vamos a hacerlo así. Vamos a bajar un cachito y vamos a poner esto acá. Los comparamos mano a mano. Bien, vamos primero con el de arriba. En este caso, lo que vos decías, vos al principio le pedís antes que ingrese a repetir un número de corte. Hasta ahí vamos bien. Y vos Sí, es para que la variable se mantenga, o sea, no te la vuelva a preguntar de nuevo. Sí, y es válido, pero ¿qué lograríamos o sea,
ambos casos son válidos, o sea, digamos, válido en su estructura, pero los dos responden como a un problema distinto o como que semánticamente tienen un significado distinto. ¿Qué estaríamos logrando con este tipo de algoritmo? O sea, los dos no son equivalentes, eso no importa. O sea, no son equivalentes y está bueno. Pero ¿qué podríamos lograr con esto? Que bueno, vos ya justo te lo dijiste. Estoy esperando que alguien más participe. Ujú. Que la definamos al principio y bueno, yo la mantengo. Es como que, bueno, si yo te definí acá, si yo acá te definí un 10, acá es como que siempre va a estar preguntando por si es igual al 10. Como una constante dentro del ciclo. Algo así, por así decirlo, sí. O sea, sí, es una constante porque yo al menos no definí ninguna línea para modificarlo. Así que sí, está válido. Eso es lo que yo logro con este. Es como que, bueno, contra lo que comparo no va a variar. Entonces, bueno, siempre compara contra el mismo. Y eso es válido. O sea, no sé, eh, no se me ocurre un enunciado, pero bueno, es como, no sé, un algoritmo para que vos ingreses, no sé, digamos, un número especial y hasta que no le pegas a ese número vas a estar repitiéndolo una y otra vez. Y eso es lo que lograríamos con este tipo de código. Ahora, con este tipo de código, o sea que imagínense más que nada que esta parte no estaba, o sea, mantengo los dos definir. Con este repetir, lo que en realidad yo estaría logrando es que, bueno, ambas partes cambien. No sé qué tipo, la verdad, de problema yo resolvería con esto, pero no sé, me imagino como un juego en donde en medio va a haber un tramposo, tipo, no sé, que vos le pidas que ambos jugadores, no sé, ingresen un número y que el juego no termine hasta que ambos ingresen el mismo número. Tipo, me lo imagino así, el juego más aburrido del planeta, pero bueno, me lo imagino así como más divertido. Y eso sería lo que podríamos resolver acá, porque hasta que ambos no coincidan, no van a salir. En cambio, en este es como que, imaginémoslo, me gustó ahí como un juego, es que vos, no sé, el jugador, no sé, 2, se anotó el número y ya no lo puede cambiar. Entonces es como que, bueno, Tipo una batalla naval. sí, algo así podría ser también, Hundiste mi acorazado. tal cual. En el segundo se me ocurrió que, bueno, es de la misma forma que yo lo utilicé, que sería repetir esa condición hasta que, bueno, se cumpla eso. Entonces ahí recién el programa sale del ciclo repetir y te deja usar alguna de las variables. O sea, no importa cuál porque las dos valen lo mismo. Pero si es que yo quiero que se cumpla una condición para después usar esa variable, ahí sí me sirve el ciclo repetir. Ah, sí, bueno, algo muy interesante, que bueno, me acuerdo vos lo habías usado en las primeras clases, creo que, bueno, los primeros de los condicionales, el Sí, ya me había repetir, olvidado. sí, yo dije que íbamos a volver a esto. Este tipo de ciclos está muy bueno para cuando ustedes, no sé, tienen que validar que cierta información que esté dentro de un rango esperado. Por ejemplo, no sé, está bueno, no sé, imaginarse un ejemplo que diga, bueno, que no te permita ingresar un número que no caiga entre 1 y 10. Entonces, no sé, se podría hacer un repetir que le haga ingresar un número y que, bueno, ese número sí o sí tenga que estar dentro de un rango válido. Por ejemplo, no sé, que esté entre 1 y que esté entre 1 y 10. Entonces, este tipo de cosas está buena para, para validar información. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo no aclaré, que bueno, me sirve genial para este tipo de ejemplo.
lo que se haya, o sea, el valor de las variables al finalizar el ciclo se va a mantener después de que se termine de ejecutar el ciclo. Por ejemplo, no sé, supongamos que estoy haciendo un algoritmo para, no sé, para sí o sí ingresar un número del 1 al 10 y bueno, al finalizar le muestro cuál fue ese número que logró ingresar. Entonces, Se me está ocurriendo, por ejemplo, cuando hacen los controles de tránsito, que, bueno, que el número que figura en tu DNI sea el mismo que el que figura en tu permiso de conducir, por ejemplo. exacto. Sí, sí. O No, sea, si no, si no sale el ciclo, vos te hacen una multa. ay, qué boludo. Sí. Sí, o sea, este tipo de ciclo está bueno para toda esa situación en donde, no sé, ustedes, o sea, bueno, más allá de que tienen que ejecutarlo una vez, pero que no lo van a dejar salir hasta que no se cumpla cierto estado. Por ejemplo, la analogía que decía él, bueno, no sé, que vos ingresás a dar tus datos a la policía y el policía chequea, no sé, de alguna forma si tus datos coinciden con lo que vos dijiste. Y si no coincide, te lo vuelve a preguntar. Y si no coincide, te lo vuelve a preguntar. Y así puede estar perpetuamente hasta que, bueno, hasta que no se haya una condición que sea el policía se cansó y te va a hacer una multa o cosas así. Adentro por chistoso. Claro, tal cual. Pero sí, se suele utilizar mucho para ese tipo de cosas, como para que vos te asegures que ingresaste, como que tu programa está en cierto estado, correcto o incorrecto, pero como que como que capaz lo puedes asegurar. Por ejemplo, volviendo un cachito a lo que decía antes, en este caso, bueno, yo le estoy haciendo un pequeño algoritmo para ingresar un número y que yo no voy a poder avanzar hasta tanto yo no le ingrese un número que esté dentro del 1 al 10. Entonces, bueno, yo en este caso le ingreso varios números, no sé, -100, y así puedo estar hasta mañana. Y solamente cuando le ingresé un valor que está en ese rango, me deja salir, pero lo importante es que yo puedo utilizar, o sea, esto como es una variable va a quedar cargada con lo último que quedó. O sea, no se va a limpiar para hacerlo más fácil, ¿no? Una vez que se terminó el ciclo repetitivo, lo que yo haya hecho no se va a perder. Entonces está bueno, por ejemplo, para este tipo de situaciones que, no sé, necesitan sí o sí asegurarse que la persona les carga un cierto valor. Bueno, está bueno para ese tipo de situación. Es lo que se me viene más o menos a la mente ahora. Acá está buena una pregunta, tengo dos preguntas. El repetir, el repetir hasta se sigue ejecutando mientras la condición sea falsa. Cuando da verdadero, corta. Sí, eso es tal cual. O sea, esto acá, o sea, siempre que se ingrese el repetir de nuevo, salvo la primera vez, significa que eh, o sea, nuestra condición de corte es falsa. O salvo que sea la primera vez. Y solamente va a salir cuando la condición de corte sea verdadera. Y acá tengo dos preguntas que están interesantes. ¿Se puede poner un límite de bucle aunque no den verdadera? Sí, sí, sí. Ese, por ejemplo, está bueno. Tipo, imaginemos, ¿no? Me copio acá la pregunta. ¿Se puede poner un límite de bucles aunque no den verdadera? Sí. Por ejemplo, no sé, imaginémonos que un algoritmo para ingresar una clave
para En intentar... eso tendrías que ponerle un contador que siga la pista de cuántas veces se va repitiendo. Exacto, exactamente. Una clave con un máximo número de intentos de 5 veces. Entonces, por ejemplo, vamos a definir, no sé, clave secreta, como entero, clave ingresada actual. Entonces vamos a primero definir uy, ¿qué hice? Ahí está. Vamos a definir la primera parte. Ingrese. En este caso, bueno, yo no quiero cambiar la clave secreta cada vez, así que bueno, en este caso vamos a ir, no sé. Vamos a imaginarnos, ¿no? Como que somos 2 jugadores. Por uno, ingrese la clave secreta. Y acá vamos a decir jugador 2, intente adivinarlo. Entonces, acá le vamos a pedir ingrese a ver qué se le ocurre. ¿Qué se le ocurre? Entonces acá vamos a PCInt, me está molestando. No, la cagué. Entonces, vamos a ver esto. Vamos primero así como sin pensar en el tema de los intentos, como la parte más fácil. En este caso, yo voy a hacer un paso atrás y voy a definir lo siguiente. Voy a definir adivino la clave, como para saber, para informar después del resultado, como lógico. Entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer un pequeño cálculo. Entonces, ay, caramba, PCInt. Entonces, pieza fundamental. Hasta que adivinó la clave, bueno, sea igual a verdadero. Entonces, acá vamos a hacer un pequeño, ¿sí? Como para allá, viste, ya aplica. ¡Uy! Dios mío, PCInt. Déjame un cachito tranquilo. Ahí se cansa el profesor y dice, la clase que viene arrancamos con Python, chao. Sí. Bien, se adivinó la clave, ¿es verdadero? Entonces... Ahí le faltó el espacio con el verdadero profesor, me parece que no se lo va a tomar ahí. Tiene razón. También mañana tengo que ir al oculista, así que bueno, no me está fallando, no me están dando bien la vista. Bien, escribir. Jugador 2 es el ganador, porque la adivinó. Y si no... No entiendo por qué me está... ¿Qué no le está gustando de esto? Ya podríamos ir cambiando el lenguaje igual, ¿no? Sí, ya... Creo que ya salimos del mientras y ya está. Ya hasta acá. Porque ya me está matando esto. Pero bueno, entonces vamos a terminar este ejemplito. A ver, vamos a chusmear. Vamos a probar esta primera parte sin hacer el conteo. Sin hacer el conteo. Una clave más que fácil. Y empiezo a jugar. 20.000 intentos. Y bueno, acá, bueno, ya sé que al menos adivinar la clave o no me está funcionando bien.
El tema que para lo que sé es que nunca va a salir, o sea, va a quedar perpetuamente ciclando y solamente va a salir cuando sea verdadera, entonces a lo sumo solamente voy a poder saber que el jugador 2 es el ganador. Pero bueno, acá vamos a matchar con la pregunta que habían hecho antes, que es si podemos poner un límite de bucle. Y acá empalmo con lo que había dicho la compañera. Una buena estrategia sería, por ejemplo, definir un contador de intentos. Entonces, esta parte también es una pieza fundamental y es fundamental que este tipo de información nosotros la inicialicemos. ¿Y cómo la vamos a inicializar? Bueno, vamos a ponerla en 1. Entonces, nuestro intento es 1 porque, bueno, yo ya... sí, siempre me olvido de... Sí, es con 0, pero bueno. Vamos a inicializar un 0, la clásica. Y bueno, acá ya sabemos que va a intentar adivinar, va a intentar, bueno, chequear a ver si adivinó. Y acá otra parte de la pieza fundamental va a ser actualizar este contador. Porque acá yo, digamos, ya pasé mi primer intento. Así que vamos a moverlo. Vamos a moverlo en 1. Entonces acá vamos a tener dos alternativas. Vamos a tener dos alternativas. Primera, que se haya adivinado la clave. O la segunda es que se me hayan acabado los intentos. Y acá justo palmo con la consulta a otro compañero si podríamos poner, no sé, una disyunción. Y sí. Entonces, o mi otra condición sea que, digamos, la cantidad de intentos o la cantidad de intentos sea mayor a 5. Entonces acá va a poder entonces salir por dos maneras. Bien que adivinó la clave o bien que llegó a o que se pasó de intento. Y bueno, ahí vamos a chusmear a ver si esto andaría bien. Si se pasa de 5 que le salte un cartel, tiene que resetear su contraseña. También. Y si en vez de leer la clave secreta la ponemos con un número al azar, para que sea Sí. más intrigante. Ahí verá. Sí, pero creo que ahí no la vamos a adivinar nunca más. ¿Por qué O sea, son 20? no, Ah, claro. sí. Ahí en el, A ver. Sí. Vamos a hacer entonces. Perdonen que pregunte, gente, capaz me lo perdí, pero azar toma un número, justamente el azar de eso, valor que se indica. entre 0 y el número que le indiques. Ah, perfecto. Mira el 6. Pero estaría bueno. Primero que nada, acá esto tendría que ser 1. Siempre, o sea, yo tengo un problema con los contadores que me cuesta siempre acordarme si tengo que inicializarlo en 0 o en 1. Pero bueno, siempre esto a veces es mucho prueba y error. El jugador, y acá quiero saber si el 1 gana. Y la clave era... Clave secreta. Mira, ya que está. Como para no quedarnos con las dudas. Claro. Ahí la verdad que me mató. No sé por qué pasó eso. ¿Qué cosa, profesor? No, porque yo fui... 1 y 16.
Qué raro. Ah, a ver, no, para. ¿Qué es lo que salió mal? Perdonen, pero no me estoy dando Pero cuenta. creo que porque puso un O, tienen que ser un I para que las dos sean verdaderas, ¿o no? Perdón, para que le conteste al compañero. Lo que me pasó raro y que no estoy entendiendo es que, bueno, salió y o sea, yo hice 1, 2, 3, 4, 5. Ah, salió por la cantidad de intentos y... Ah, pero eso estaba establecido, digamos, lo que había puesto usted, pero Sí, no no, no, entendía que era lo raro y la clave era 16, estaba bien por eso. sí, no, estaba pensando, me quedé pensando, no sé qué me quedé pensando, la verdad que no sé qué me quedé pensando, pero no, estaría bien porque vamos a verlo más en alto. Claro, tomó el si no Está bien, como la porque, salida. o La sea, comparación la hizo para el jugador 2, no para el jugador 1. No, pero creo que salió bien porque era o adivinaba la clave y ahí ganaba el jugador 2, ujú, o llegaba al máximo y ahí el ganador era el jugador 1. claro, Yo quiero ser el Ah, jugador 1 siempre, entonces. claro, en este caso la clave es 16, yo no le pegué, Claro. o sea, entré en el 1, no le pegué, entré en el 2, no le pegué, 3, 4, 5, y en el caso del 5, yo no le pegué, o sea, adivinó la clave, quedó en falso, pero la cantidad de intentos llegó a 5. Perdón. O sea, yo hice 5 intentos y bueno, se cumplió bien acá. Internamente esto quedó 6 mayor que 5. Entonces, bueno, en Podría definitiva, escribir intentos para ver cómo va creciendo el número también. sí, 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 para hacerlo más... eh, Gonzalo, sí, en ese caso no deberías inicializar la clave, adivinó la clave como falso. Por, por eso es que te toman en el sí como verdadero y por eso entra. dame un segundito. No, yo creo que no es necesario porque si ya no es verdadero, es falso. Entonces va directamente al si no. Sí, No es necesario volver a escribir o si no sería otro sí. claro, en este caso no sería necesario. Hay veces que puede ser que sea necesario que, no sé, tengamos que inicializar también esto, pero en este no. ¿Por qué no? Porque, Perdón, mm, Gonzalo, en todo caso estás jugando de a 2 y así es 5 intentos, se supone que uno va poniendo un número cada uno, ¿verdad? Así que en realidad ahí el jugador número 1 está poniendo 3 veces y el 2 2 también, digo como pauta. ahí me perdí. Perdón, que creo que quedó ¿No? raro porque ahora o sea, se tomó dos jugadores porque se tomaba que el jugador 1 ingresaba la clave y el jugador 2 debía adivinarla, digamos. Pero Eh, como ahora la Ah, clave se genera al azar, no es necesario, o sea, claro, directamente podríamos eliminarlo y podrías poner el jugador perdió o ganó y listo. claro, que sí, juegue uno solo. cap- Exacto. capaz queda mejor, La casa gana. Como el casino. Claro, algo así. capaz que queda mejor ahí que le puse un mejor mensaje. Pásenlo por WhatsApp y apostamos. A ver, vamos a ir aumentando. Intento 2, intento, vamos al 10, vamos al 20. La PC del ganador. La clave era el 10. Está bien. Acá creo que se ve un poquito mejor con la ayuda de ir mostrándole en qué intento estaba. Acá yo estoy en el intento 1, le erré, en el intento 2 le erré, en el 3 le erré, en el 4 le erré. Llegué al quinto, o sea que ya está, ya no puedo intentarlo más, ir a matar o morir, y no. Y bueno, la clave era esa. Y ya que estamos haciendo el juego, no puedo no hacer uno en el que ganemos. Vamos a hacer un poquito más Sí, breve. sí, le podés poner un escribir después de la clave secreta, para que la sepas. Sí, Ahí también. estuvo cerca. Mira. Ah, de cero también. Bueno, sí. Vamos a hacer un poco de trampa. Ah, mira.
1, 2, 3, 4. Ahí está. Bueno, acá la información del intento es un poco por ahí media rebuscada de leer. O sea, yo no la intenté 5 veces, la intenté 4, pero bueno, yo acá estoy a lo último actualizando. Eso me cuesta un poco por ahí explicarlo, pero se lo van a dar más cuenta cuando vayan haciendo. Porque Claro, acá, más bueno, allá, o sea, más allá de que lo adivinó o no lo adivinó en el o sea, no lo tomó, digamos, en el quinto intento, pero cuando lo ingresó el contador ya lo sumó, digamos. claro, exactamente, eso. Tal cual. Tiene que ser arriba, ¿no? Un renglón arriba. Y si la inicializás en 0 al contador de intento, cuando entras ya te suma 1 y siempre va a estar en 1, ¿no? Sí, pero a ver. Y si restamos -1, Sí, podríamos. O sea, si yo lo Hacerlo al tengo así, revés. podría resolverlo ahí. Pero si yo quisiera arrancarlo al revés, tendría que ponerlo en 0 y esto ponerlo en 4. O que cuando salga ya le reste 1. Total sabe que se va a pasar. Pero, y Sí, contador de intento -1. sí, Por también eso, podría ser. O sea, acá me sirve restarle. O sea, es seguro hacer esto porque yo a lo sumo sé que la voy a usar acá, a esa información. Y bueno, yo justo necesito saber que. Sí, que me Claro. pasé. Depende si la necesito usar y a ver en dónde o cómo la necesito usar. Es como que acá siento que podemos tener un montón de alternativas. Como no lo vas a usar a futuro, digamos, a esa variable, no pasa nada que vos y se lo restes, pero si después lo necesitas para otra cosa, por ahí lo complica, ¿no? Claro, exactamente. Que puede ser, pero puede ser que no. Es como tal cual es. Pero bueno, este ejemplo la verdad que me salió un ejemplo bastante lindo y colaborativo porque me gustó mucho encararlo así. Y bueno, queda ahí bien plasmado el tema de que, bueno, pueden tener más de una condición, que hay que tener, viste, cuidado con el tema de cómo vamos definiendo cada condición, porque, no sé, depende a veces cómo inicialicen parte de esa información, es cómo van a tener que ajustar la condición, que bueno, la tuvimos que ajustar varias en veces, donde ingresamos la variable también. también, también, porque, no sé, sí, de nuevo, es como que si yo hubiera puesto esto acá adentro, ya hubiera sido otro tipo de juego más rebuscado, o sea, como adivinar la clave y encima una clave que te cambia en cada intento. Pero bueno, está divertido, qué sé yo, me gustó esto. Pero bueno, sí, o sea, es súper útil el repetir, tiene algunas vueltas, sí, va a tener más vueltas, depende del lenguaje también. Profesor, si no es molestia, Ujú. ¿podremos ver el ejercicio número 3 de la guía 10? Sí, sí, ya me fijo. Me está resultando raro cómo tomarlo. Ah, este está bueno. Dale, vamos a hacer eso. Esto lo voy a guardar y... eh, lo copio acá. Ese es un ejercicio de la guía de ahora. Ejercicio 3, no, 10. Perdón, era el 3 Guía de la... 10, guía 10, ejercicio 3. Ah, mala mía. Ajá. Este dice lo siguiente. Bien, este ejercicio, bueno, plantea lo siguiente, que un algoritmo o un programa que a usted le permita ingresar una X cantidad de números de todo lo que ustedes deseen y de todo eso calcular la sumatoria.
acá hay dos particularidades. Bueno, primero, que van a tener que ir calculando, o sea, van a tener que ir sumando o acumulando todos los números. Y lo más importante, el tema de todos los números que desee, que eso es como lo que nos va a definir nuestra condición de corte. Antes que yo le tire la mía, ¿alguno quiere tirar la suya? Y la arrancamos de ahí. Yo había definido una variable como real, el Ujú. repetir. Dentro del repetir, escribir simplemente, se lo voy diciendo, profesor, no le paso el archivo Sí, sí, en sí, sentido contame. porque tampoco me Nada. funcionó. Y dentro del repetir, un escribir que decía ingrese los valores que desea sumar, por ejemplo. Un leer con una variable debajo de eso. Ajá. Y hasta ahí llegué porque perdón, no, otra cosa más. Creé otra variable que es como condición. No, perdón. El hasta que lo hice como, lo Ujú. definí que sea hasta que un valor es igual a 0, 0. Perdón, yo usé dos iguales, no sé por qué. Sí, perdón, me había equivocado. Y 0, 0 lo puse sin punto, no sé si influye o no. No, yo como era real capaz que lo puse con punto, pero no debería pasar nada. Ajá, bien. Y Puse 0, 0 como para distinguir, digamos, de que si uno quiere sumar un valor vacío, digamos, no pasa nada, no sé si eso capaz influye. sí, eso podría influir porque en realidad el doble cero, cuando es un tipo numérico, en realidad te lo termina haciendo como cero. O sea, es como que le quita todos los Le ceros a la quita el izquierda. 0 de cualquier manera. Ah, claro, claro. Habría que sí, entonces es poner 0.0 capaz. No, creo que también es como que solamente porque es real, pero va a ser lo mismo. O sea, eh, Gonza, ahí yo te lo mandé si querés, a ese a mí me funcionó. dale. Espera un cachito antes de abrirlo, pero porque quiero chusmear un cachito más. Pero sí, ya lo vamos a ver. Gracias. Se me hace que le faltaría una variable donde se vayan acumulando los números que se van sumando. Exacto. Entonces cada nuevo valor se sumaría al acumulador que tiene. Bien. Vamos a llamar valor acumulado. Parece así. Y yo lo iría acumulando. Entonces, en cada paso le agregaría ese valor que ingresé. Ah, perfecto, claro, yo no me había dado cuenta justamente cómo generar una variable donde fuera sumando sin perder ese dato, digamos. Perfecto. Claro, acá estaría, por ejemplo, por ejemplo, que vos tenés, bueno, una variable que, bueno, acá no, supongamos que, bueno, vamos a inicializarla por seguridad nomás. Y que, bueno, más que nada vos trabajás como para cargarle datos, no sé, como que esto más que nada sería como un ciclo para cargar datos. Y así va a estar toda la vida hasta que se cumpla la condición que vos le definiste. Y después yo podría tranquilamente decir, bueno, la sumatoria quedó y podría mostrar esos valores acumulados, o sea, esa sumatoria. Y acá, o sea, cuando este repetir termine, este valor acumulado no se va a perder. O sea, todo lo que haya quedado, o sea, acá siempre va a quedar una vez que termine va a quedar el último valor de un valor, o sea, lo último que se haya leído, y también el último valor o, no sé, o, perdón, último valor ingresado o calculado de valores acumulados. O sea, en definitiva lo que quiero decir es, cuando se termine el ciclo no se pierde lo que hemos trabajado. E incluso siempre vamos a tener o lo último que le hayamos ingresado, como acá, que esta es una variable que yo le vamos cargando datos y datos y datos, o esta que yo no le cargo directamente, es algo que, bueno, yo hago un pequeño proceso y bueno, eso se lo voy sumando. Entonces esto sí lo probaríamos.
Yo, por ejemplo, empiezo a ingresar, empiezo a ingresar, empiezo a ingresar, empiezo a ingresar. Y yo creo que si pongo 0, ajá, sí, el 0 también me lo tomo como 0.0. Ah, claro. Entonces, esto fue como tu forma de decir que ya no tenías más ganas de ingresarle un valor. Está bien, yo por ahí podría ser que quedó un pelín limitado que, bueno, no sé, no le dejaste ingresar 0, pero bueno, ingresar 0 para acumularlo es lo mismo que la nada. Pero no, no pasa nada. Pero bueno, esto está bueno, vos lo definiste así, o sea, fue tu convención, ¿no? Pero, Consulta, el tema que como acá no se puede, un valor no lo podríamos, por ejemplo, si nosotros en el hasta qué, digamos, perdón, ujú. estoy organizando la pregunta en la cabeza. Sí, no pasa nada. El hasta qué, un valor, y le ponemos una cadena, no lo tomaría, porque la variable es un real, ¿no? No, no lo tomaría, pero vas por un buen camino. Podrías hacer un paso extra, otra forma. Yo siento que está ahí nomás. No lo quiero decir yo para no terminar ese proceso copado de Eureka, pero estamos ahí nomás. De descubrir lo propio, pero no, si no vamos a estar hasta las 1 de la noche acá. Tirá un par más, Bruno, ahí dale. Sí, tirá. Recuerden que acá podemos comparar lo que sea, Y que Podríamos poner una condición antes, por ejemplo, para que un valor sea un número y no un string. Por sí, ejemplo, antes de escribir, o sea, directamente debajo de repetir, agregarle un sí y si no. a O sea, ver. si es un número, sumar. Si es un string, una letra, Ah, avisarle que ingrese el valor adecuado. no está mal, pero no vamos a poder en este caso. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo un valor que es de un tipo numérico. Y no le podría ingresar a un texto porque me va a tirar. Error. Ajá. Yo iba a decir me va a putear, pero nos va a tirar un error. Queda más lindo un error, ¿no? Por ahí. Tal cual. Pero estamos ahí. Profesor, si no, la otra es definir primero qué cantidad de variables vas a ingresar, Ahí ya podés usar ¿no? un for. Claro, ahí ya si tipo le preguntamos, ya estaría más lindo preguntarlo con un for. Yo les digo, a ver si les sirve. Tener un montón de variables es gratis para este ejercicio. Y yo les quiero preguntar, ¿quieren seguir agregando valores o no? El compañero que mandó el trabajo ahí, Pablo Cladera, Ajá. definió más variables. Entonces, Una variable de límite y una variable de contador. a ver. Aparte de la del valor y de la sumatoria que nosotros hicimos. El tema es que ahí vos no tenés un número ilimitado de números que podés ingresar, sino que tenés un límite de números para ingresar. A ver, para que estoy. Cuántas Según yo carpetas lo abrí. vi, y lo vi medio rápido, así que... Yo lo voy a chusmear acá. Bueno, el Claro, caso, como dice Gonzalo, que, Perdón. Ajá. no, que decía, para explicarlo, que como dice que el usuario puede ingresar todos los números que él desee, yo le pregunto antes cuántos números quiere ingresar al usuario. Sí, lo único, no está mal, pero el tema es que lo único que si el usuario se arrepintió a mitad de camino, pobre, tiene que ingresar. Por ejemplo, él estuvo re emocionado y dice, quiero ingresarle 1000 valores, pero se aburrió al 10 y pobre. Bueno, ahí capaz, si tuviéramos otra herramienta, como decía Lázaro en los comentarios, capaz lo podemos cortar antes, pero supongamos que una vez que lo decidió ya no tiene vuelta atrás. Y está medio ahí, pobre que no puede. Y con una disyunción a lo último y una pregunta antes. Me gustó lo de la pregunta antes. Y Preguntar ¿Cómo si quiere seguir preguntar si quiere ingresando y ahí seguir si como la está... condición, una disyunción. ajá, vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Porque ya creo que acá la terminan.
Igual esta es una forma que me hubiera gustado a mí, pero creo que lo van a decir si le gustan. Vamos a llamar a la pregunta, ¿querés seguir trabajando? Nadie. Nosotros en el laburo tenemos un trabajo, un sistema de legajos, de pases, Ujú. que vos podés hacer todos los pases que vos quieras. Sería como un repetir. Y o sea, está hecho para DOS. Y la forma que vos tenés para dejar de hacer pases es esa, es apretar 9999 5 veces y ahí te tira un querés salir y ahí salís. Claro, Overflow. Claro, claro, lo haces estamos, estallar y ahí te saca al menú principal donde vos podés decir, bueno, hacés los pases que venís cargando, cargas uno nuevo o lo que sea, digamos, tira un par de opciones ahí. sí, es muy, estamos ahí nomás de esa, o sea, estamos ahí nomás. A ver, ya estamos ahí nomás de meter el gol. Miren, acá definimos tipo una variable lógica, le dije yo, para no irnos con las cadenas. Y, por ejemplo, ustedes, yo les voy a decir, en cada ciclo, cuando terminen de acumular ese valor que le ingresaron, yo les pregunto, ¿quieren seguir trabajando? Y ustedes, o sea, el tipo le digo que escriba verdadero o falso. Ahora, que ustedes saben si quieren seguir o no trabajando, ¿no les parece que podríamos tirar una condición un poco más copada y no usar más el un valor? Si comparamos entonces qué es lo que respondió. Claro. Entonces, yo lo que les planteaba era... Ponga B o F, profesor, porque si va a estar poniendo de tener que escribir verdadero o falso todas las veces va a ser Sí, medio. sí, sí, tal cual. Vamos... O sea, lo que quería más o menos plantearle era esto, que hay veces que pueden capaz usar, en alguna situación puedan usar una condición tipo con el mismo valor o tipo reusar una variable para dos cosas, como por ejemplo lo habíamos planteado al principio. O sea, en este caso habíamos utilizado esta variable que se lee siempre en el ciclo y lo usamos para dos cosas. Perdón, esto vamos a hacer que no lo vimos. Lo usamos para dos cosas. Primero, para lo primordial que es tipo acumular valores. Entonces esto es como nuestra herramienta para meterle más información. Y en este ciclo en particular, también lo usamos como condición de corte. Esto no está mal, porque la verdad que no está mal. Pero ¿qué tipo, o sea, qué tipo de programa nos resultaría de usar esta estrategia? Bueno, te permitiría tipo definir un algoritmo que te permite ingresar números hasta que escribas el 0. O sea que, digamos, el 0 es un valor, digamos, por así decirlo, inválido. O sea, ya le escribiste 0, se terminó el juego, por así decirlo. Vamos a volverlo a Sería pensar. como un valor o una palabra reservada. O sea, si tenemos un valor realmente que sea 0 y lo queremos sumar, nos va a cortar la sumatoria. Claro, imagínense, bueno, que incluso esto es medio parecido a uno de los otros ejercicios de la guía, que no sé, que queramos, no sé, ingresar nota o no sé, ingresar Yo tiempo. quiero agregar Sí, algo. Si nosotros ahí quisiéramos ir contando la cantidad de datos que vamos agregando, y tuviéramos que tomar un acumulador y uno de esos datos fuera 0, no lo podríamos sumar. en realidad sí podríamos sumar. No, como está ahora, no. Si vos agregás 0, se te corta el... Ah, sí, pero porque terminás el ciclo, pero Claro. podrías... Claro, eso es lo que decía, Suponte que es quisieras como hacer un un valor promedio, no reservado. podrías. eh, o sea, no te va a contar el 0 para todos los valores que haya ingresado, pero si vos ingresaste, eh, o sea, yo por ejemplo con este ciclo yo podría, no sé, ingresar 1, 2, 3, no sé, 5, 10, pero ya cuando ingresé el 0, chao, se Sí, terminó. sí. Pero yo, o sea, puedo, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, no sé,
definir un contador y yo irlo sumando. Es más, podríamos... Un contador aparte. No, pero Ah, sin usar el valor, digo. Eso, no sé. perdón, ahí no lo entendí. No, claro, claro, pero nunca usar la variable valor, digo. Ah, sí, por eso. Eso puede ser un peligro por ahí, tipo de usar a veces una variable para muchas cosas. Yo a veces, como que por eso digo que piensen que la cantidad de variables que pueden tener es gratis y nadie les va a cobrar nada, entonces usen todas las que quieran. Porque por ahí puede pasar, no sé, eso. O sea, si yo me limito solamente a trabajar con un valor, no sé, puede ser que esté limitado. Profesor, una consulta. Ujú. Y volviendo a eso, justamente, al modelo con la consulta, digamos, de si uno quiere seguir trabajando o no. Sí, Así como está, tendríamos que definir, o sea, ingreso una variable, ingreso y tengo que ingresar si sigo o no cargando. sí, Se me viene la imagen de Homero con el pajarito cuando le dejaban la compu apretando la Y. totalmente. ¿Podríamos definir que la pregunta aparezca cada 5 ciclos, por ejemplo? Pero ya Eh, perdía un poco la utilidad del valor, la pregunta también, ¿no? no, 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 le no, pones un sí adentro con un contador. tal cual. Eh, Ah, claro. pero de nuevo, ahí es como que el problema que vos podrías resolver con ese algoritmo sería distinto, porque Claro. ahí, por ejemplo, vos si preguntás cada 5 ciclos, vos estarías como que obligando, o sea, suena feo obligando, pero bueno, pasa eso, estarías obligando al usuario a que te ingrese sí o sí 5 valores. 5 Mínimo de valores, 5 valores. claro. Que no está mal, capaz que vos tenés un problema que te dice, bueno, que te ingrese de a 5 valores, de a 5 valores. Pero es como que depende por ahí la configuración, no sé, de cómo ustedes le definan cómo quieren cortar, es como más o menos qué tipo de problema podrían resolver. Por eso es que yo decía que lo que el compañero planteaba antes, así, reutilizando un valor y preguntando por el cero, no está mal, porque en realidad no está mal, o sea, no hay ningún error técnico, digamos. Lo que sí es como que respondería a un problema un poquito distinto, porque en este caso, con este algoritmo yo podría, no sé, resolver que puedo ingresarte todos los números que quiera, pero cuando te ingresé el cero, chau, cagaste, no podés seguir ingresando más. Pero si, por ejemplo, lo modificáramos un poco y, no sé, hiciéramos, no sé, algo así, si quieres ir trufando falso. Ah, cierto. Pero si yo, por ejemplo, le hubiera hecho este tipo de comprobación, yo ahí estaría, o sea, también sigue siendo válido técnicamente, pero yo estaría resolviendo otro tipo de problema. O sea, yo como que acá, bueno, en cada ciclo, tipo, te voy preguntando dos cosas, porque te voy a preguntar el valor y si quieres seguir trabajando. Entonces es como que vos estarías ingresando un valor y si quieres seguir, un valor y si quieres seguir. Y recién, no sé, puede ser que yo me aburra antes de, no sé, acá, imaginémonos que acá, bueno, yo ya puedo escribir un 0. ¿Querés seguir trabajando después del 5? Sí. ¿Querés seguir trabajando después de, después del 10? Falto. Y ahí, bueno, ahí recién se termina. Como que tipo, yo acá puedo tener muchos valores, pero como que mi corte viene por otro tipo de información. De nuevo, es como que pueden ser que sus programas sean obviamente válidos técnicamente porque no, al menos no encuentro un error rápido así técnico, pero el tipo de situaciones que podrían resolver pueden ser distintas. Y eso sí, tipo con un par de líneas más, es como que ya le cambié todo el significado al algoritmo. Eso por ahí está bueno a veces como, no sé, sentarse a reflexionar. Los maté, los perdí. No, no, muchas gracias, profesor. Sí, sí, entendí perfecto. También ver el objetivo que tiene el programa y cómo va a funcionar de la mejor forma posible. Claro. Sí, a veces
como que al principio con ciclos no te diría tipo de la mejor forma, porque bueno, hay 20.000 formas para, no sé, el concepto de qué es mejor es distinto, no sé, para algunos mejor es más rápido, para algunos mejor es con menos línea, pero sobre todo, más que nada, el significado. Es como que acá ya depende, los ciclos te cambian mucho eso, es como que depende vos cómo lo definas al ciclo, te cambie qué era, por ejemplo, lo que vos estás queriendo resolver. Eh, por ejemplo, acá analizando el ejemplo que nos había pasado el compañero, este ejemplo también es válido, porque es válido técnicamente, no le encontramos un error. Lo que sí estaría respondiendo a un problema que, bueno, digamos sea que vos le definís de antemano cuántos valores querés ingresarle y bueno, él lo trabajó con un repetir y está bien, pero responde tipo a ese problema, que un problema en donde vos ya le digas cuántos elementos le querés ingresar. E incluso, bueno, ya acá, haciendo tipo, como es, empalme de conceptos, justo con este tipo de ejemplo, como ya tipo sabíamos la cantidad de elementos, se podía resolver, bueno, tanto con un repetir, porque acá él lo hizo bien con el repetir, porque bueno, va comparando hasta que llega hasta su valor final, como también hubiera sido un ejemplo genial para resolverlo con un para. Eso no hay problema. Pero bueno, es como que acá se empieza a abrir bastante el abanico de, de a qué estamos resolviendo cuando escribimos uno u otro código. Ahí estaría bueno si usted le agrega con una disyunción la capacidad de poder salir antes porque se aburrió, ahí sí sería sí o sí con un repetir. Exacto. Eh, sí, sí. Porque a pesar, sí, porque a pesar de que vos le dijiste, bueno, no sé, mi límite es, no sé, mi límite es 10.000 y acá, bueno, ya que estamos, me encanta agregar pedazos de línea. También podríamos agregarle, no sé, nuestra pregunta como para hacer una especie de corte abrupto. Entonces, no sé, podríamos tener, como vos decís, como bien lo dijiste, decir que, bueno, que hayas llegado al límite o que bien ya no quieras trabajar más. Y bueno, esto, por este tipo de situación, al menos en lo más puro, el repetir hubiera sido genial. Yo al tener al menos este par de líneas y esta condición, yo no lo podría traducir en principio a un ciclo para. Porque, bueno, como yo le dije, como en la pureza más grande, el para sí o sí tendría que ejecutar las 20.000 veces que yo le dije o las 10.000, las 100.000 veces que yo le dije. Pero bueno, cuando ya lleguemos a otro lenguaje me va a decir, pero Gonzalo, había una forma de cortar antes y sí, también se va a poder hacer lo mismo que hicimos acá y bueno, como que este mismo ejercicio lo podríamos resuelto de dos formas. Así que hasta acá, ¿cómo está todo? Ya a mí me re divierte esto. Y después cuando empecemos con repetir de repetir, la cosa se pone... Un repetir y anidado. Oh, sí. Para las matrices, ¿no? Sí. Sí. Por ahí no tanto para las matrices, porque por ahí para las matrices como que vos sabés tipo de cuánto por cuánto es, entonces te vendría mejor un para de un para. Tipo para las Ah, filas o para cada fila anda para cada columna. Entonces tipo iría haciendo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y cosas así. Ese como que vendría genial para un para de un para. Y por ahí un repetir, o sea, un repetir con un repetir o un mientras con un mientras o un combinado repetir o mientras puede venir para otras estructuras que son tipo las listas o eso.
Pero no se preocupen tanto en pensar a ver en ciclo de ciclo. Ahora vamos tipo nivel 1, ciclo normal. Bueno, Así que bueno, ya con esto los dejo tranqui, chicos. Y bueno, el lunes, Dios quiera no haya ya feriado ni charla ni nada. Hacemos un poco de práctica de esto. Corroboramos un par de los ejercicios. Y ya saltamos al mientras. Yo lo que intenté hacer para no tipo hacerlo tan pesada las guías y para no hacerlo tan jodido, van a ver que la misma guía del repetir yo se la repito con un mientras. O sea, va a haber un par de ejercicios para el mientras, pero también va a ser como el mismo ejercicio de repetir hecho en un mientras. Entonces van a decir, ah, mirá, lo puedo resolver de las dos formas. O sea, hay pequeños condimentos, pero sí se puede resolver de las dos formas. Así que bueno, los dejo que lo mediten con la almohada al repetir. Va a ser un buen amigo, así que no se preocupen. Buenas ¿Me he noches, equivocado profesor, y o al buenas Buenas noches, mientras? noches. chicos. Nos vemos. No dije nada. Buenas noches. Buenas noches. Así que